Los hidratos de carbono, así como los estudiamos simplemente como moléculas, tienen mucho valor para nosotros porque siempre piensen que cuando hablamos de energía, cuando hablamos de mantener la energía en el cuerpo, de la energía del ATP para los músculos, cuando hablamos de las reservas energéticas, del trabajo muscular, estamos hablando de distintas fuentes y distintos mecanismos que tiene el cuerpo para la gestión y la administración de los hidratos de carbono, de la fuente de hidratos de carbono. Pensar en los hidratos de carbono hay que hacerlo de una manera global y entender que nuestro cuerpo tiene diferentes recursos para poder proveerse de absolutamente todos los monosacáridos. Y eso es un poco lo que les voy a mostrar ahora en esta presentación. Y es el siguiente hecho. Es el hecho de que cuando hablamos de hidrato de carbono, primero tenemos que posicionarnos en la célula, tener bien en claro en dónde sucede cada una de estas vías metabólicas, en qué organelas, porque las células se dividen en compartimientos no por casualidad. Hay que entender que el glucógeno, que lo leímos para el primer parcial, está en el citoplasma celular, pero en este proceso es necesario hablar de una manera muy, muy general. Por eso les traje esta pequeña presentación de esta diapositiva, en donde pretendo que en este gráfico ustedes puedan evidenciar, puedan ver que las diferentes macromoléculas del cuerpo son todas subsidiarias. Entre sí se van prestando intermediarios, se van prestando metabolitos para poder, tarde o temprano, en la mitocondria, en un ciclo que es anfibólico, ser procesados en lo que nosotros le llamamos el metabolismo oxidativo. Todas las moléculas, de una manera u otra, sí o sí pasan por el ciclo de Krebs con distintos propósitos. Como ustedes verán acá, en este cuadro, están unidas todas las moléculas y su procesamiento intermediario a través del ciclo de Krebs con flechas que van en un sentido de síntesis, es decir, como una estrategia de formación de las moléculas, es decir, un sentido anabólico, pero también ellas forman parte de procesos catabólicos, procesos de degradación. Entonces, cuando entramos en la mitocondria a través de este compuesto común, que es la acetilcoenzima A, que forma parte de procesos de catálisis como de biosíntesis, la acetilcoenzima A es subsidiario, es un sustrato necesario y obligatorio del ciclo de Krebs, que al final del procesamiento por el ciclo de Krebs se va a producir el dióxido de carbono, que es este dióxido de carbono que nosotros exhalamos en la respiración. Se van a producir electrones que se denominan equivalentes reductores. ¿Y por qué equivalentes reductores? Porque aquí aparecen las vitaminas, la niacina y la riboflavina, que son el NAT y el FAT reducido, que ellos van a tomar los electrones de las moléculas procesadas para meterlos en la cadena respiratoria, en donde con el consumo del oxígeno, que se va a convertir al final en el agua, acá habla de los cloroplastos porque también sucede en las células vegetales, estos equivalentes reductores, estas vitaminas reducidas, se van a oxidar y van a dar como resultado la síntesis del ATP. Entonces, las moléculas en nuestro cuerpo no solamente se metabolizan para sintetizar ATP, sino que también en este proceso muy complejo, algunos intermediarios de estas moléculas pueden derivar en otros. Por ejemplo, los hidratos de carbono convertirse en lípidos, los lípidos ser una fuente de energía, los lípidos ser una fuente de hidratos de carbono o de cadena carbonada para los aminoácidos, y de esta manera el cuerpo va usando todos los recursos metabólicos con los que cuenta y los va, digamos, en cierta manera negociando a través del ciclo de Krebs, que por definición, el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. Anfibólica quiere decir que forma parte del anabolismo y del catabolismo.
Entonces, esto es lo que he tratado de traerles como un esquema general y que ustedes entiendan que desde el punto de vista pedagógico uno encuentra en los textos que van cada vía metabólica por un camino, pero al final de la materia nosotros tratamos de lograr este propósito de entender que la bioquímica sucede de manera simultánea, tanto el anabolismo como el catabolismo, para cubrir todas las necesidades celulares y las necesidades metabólicas de nuestro cuerpo. Entonces el actor principal en este sentido es la mitocondria y el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria como un generador de la síntesis de ATP. Muchas veces cuando tenemos la oportunidad de tener clases presenciales y dialogar con ustedes, siempre rescatamos con la profesora Eleonora el concepto de que uno habla del metabolismo oxidativo. Ustedes recuerden que el metabolismo oxidativo, un proceso de oxidación, de movilización de electrones, nunca sucede si no hay un proceso de reducción. Nuestro cuerpo sufre de un proceso de óxido-reducción. Mientras alguien pierde electrones, siempre hay otro compuesto que los acepta estos electrones. Y este proceso es el proceso de la óxido-reducción. Generalmente cuando hablamos en biología del metabolismo oxidativo, se hace desde el punto de vista social de una asociación con el oxígeno, pero en realidad todo pasa por un fenómeno de transferencia de electrones. Y esa transferencia de electrones es sumamente importante porque ya les voy a mostrar en detalle de qué manera los electrones son tomados por la cadena respiratoria para producir energía, energía mecánica, energía eléctrica para el movimiento muscular. Acá lo que traje en esta diapositiva es la representación de qué manera nosotros incorporamos nutrientes, proteínas, ácidos nucleicos, que son las bases púricas y pirimídicas, ¿no? La del ADN, el ARN. Incorporamos polisacáridos, como el almidón, por ejemplo. Lípidos, distintas categorías de lípidos, ¿no? Los ácidos grasos, todas las moléculas que ustedes ya han estudiado. Las incorporamos, las procesamos por distintas vías metabólicas y muchas de ellas a través del procesamiento de los hidratos de carbono. Vuelvo a repetir la misma vía, nada más que ahora vamos en un sentido en la degradación, acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, producción de ATP, consumo del oxígeno. Esa es, de forma separada, el catabolismo de todas las macromoléculas en nuestro cuerpo. También, como recién les mostré, el anabolismo sería a partir de procesamiento del ciclo de Krebs y distintos intermediarios, poder obtener proteínas, poder obtener ácidos nucleicos, poder obtener glucosa, poder obtener hidratos de carbono, poder obtener glucógeno para almacenar, poder obtener lípidos para engordar. Y engordar no lo digo de una manera negativa, sino lo digo también como un proceso de almacenamiento de cadenas carbonadas, porque fíjense que recién en catabolismo hablé de lípidos. Bueno, nuestro cuerpo también procesa para almacenar lípidos. Entonces, es una estrategia celular, es una estrategia metabólica, que cuando hay un exceso de calorías, hay un exceso de hidratos de carbono, hay un exceso de cadenas carbonadas, almacenarla como lípidos para en el proceso de la inanición poder degradarlos y siempre tener el recurso energético disponible. Porque no tener ATP en nuestro cuerpo significa la muerte celular. Ustedes piensen que el ATP en nuestro cuerpo sostiene, entre tantas otras cosas, la bomba de sodio y potasio. Este proceso que en biología estudiaron de sacar el sodio y meter el potasio. Y recuerden que este fenómeno involucra un proceso celular bastante importante que ya lo voy a tratar de manera particular. Entonces, tomé como importante el ciclo de Krebs como el nudo metabólico, es esencial y fundamental tanto en el anabolismo como en el catabolismo. Y no quería dejar de mostrárselos al ciclo de Krebs para que ustedes vean que el ciclo de Krebs tiene una reacción que es la número 1, que es con la que se inicia, que es el acetilcoenzima A
Esta molécula es el resultado de muchas vías metabólicas de degradación que se junta con el oxalacetato para sufrir distintos procesos químicos en donde se van a ir generando ATP a nivel de sustrato y se van a ir generando electrones que van a entrar a la cadena respiratoria. Electrones, cuando hablo de electrones o equivalentes reductores, estoy haciendo mención a que las vitaminas captan estos electrones, acá está el NAD reducido y el FAS reducido, para ir a la cadena respiratoria y sintetizar ATP. Cada una de todas estas reacciones del ciclo de Krebs son puertas de entrada y puertas de salida para numerosas reacciones metabólicas en nuestro cuerpo. Esas puertas de entradas y salidas las vamos a ir estudiando a lo largo de todo este semestre junto con las vías metabólicas. Entonces, el ciclo de Krebs, ¿de qué manera se relaciona con la cadena respiratoria, con el procesamiento de los electrones? Esta gráfica que tienen representada acá es, de forma resumida, la cadena respiratoria. La cadena respiratoria se encuentra ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Siempre estamos hablando de el interior de la mitocondria en este momento. El ciclo de Krebs está en la matriz de la mitocondria y la cadena respiratoria en la membrana de la mitocondria. Ustedes recuerdan que la mitocondria tiene dos membranas, una membrana externa, un espacio intermembranas, la membrana interna y la matriz de la mitocondria, que sería el interior de esta organela. En la membrana interna se encuentra la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria tiene la particularidad de tener un montón de compuestos que pueden oxidarse y reducirse y se agrupan en complejo número 1, complejo número 2, complejo número 3 y complejo número 4. ¿Cuál es la particularidad de estos complejos? La particularidad de estos complejos es que cada vez que ellos reciben un electrón y lo procesan, se abre un poro en la membrana interna en donde pasan protones de un lugar hacia el otro. Es decir, este flujo de protones caracteriza al complejo número 1. En el complejo número 2, que es el complejo soluble de membrana, no hay capacidad de abrir un canal de protones. En el complejo número 3 pasa el electrón y nuevamente hay un flujo de protones. En el complejo número 4 pasan electrones para llegar al oxígeno. Este oxígeno es el que nosotros tenemos de la respiración, ¿no? Por eso somos aeróbicos. Y este oxígeno se procesa y cuando se procesa, se abre otra vez un canal y pasan protones de un espacio de la membrana hacia el otro. Fíjense, de la matriz hacia el espacio intermembrana. Entonces, la cadena respiratoria, que tiene 4 complejos, solamente 3 de ellos tienen la posibilidad de abrir un canal de protones. ¿Y qué sentido tiene esto? Este tiene el sentido de generar una diferencia de potencial eléctrico. Ahora se los voy a mostrar. Entonces, todos los electrones que el ciclo de Krebs le va entregando a la cadena respiratoria, existe la siguiente particularidad. Los electrones que vienen por la vitamina NAD reducida entran a nivel del complejo número 1. Cuando entran a nivel del complejo número 1, quiere decir que hay 3 momentos de flujo de protones. Hay 3 oportunidades de que pasan protones hacia el espacio intermembrana. ¿Por qué? Porque el electrón entra acá, complejo número 1, pasan protones. La ubiquinona los recibe, se lo entrega al complejo número 3, otro chorro de protones. Los citocromos se lo entregan al 4, otro chorro de protones, para que recién lleguen al oxígeno. Cuando los electrones o los equivalentes reductores que produce el ciclo de Krebs están asociadas al FAT reducido, a la vitamina riboflavina, lo especial es que los electrones se entregan en el complejo número 2, que es un complejo soluble de membranas, que saltó al número 1. Es decir, ya hay un punto en donde los electrones que entrega el FAT entran directamente al complejo, a la coenzima Q, perdón, y de aquí pasan por el complejo 3
y el 4. Es decir, que cada electrón que entra a la cadena respiratoria por la vitamina FAT reducida solamente produce 2 flujos de protones. Esto hace a la diferencia del balance energético de cada uno de ellos. Y ahora se los voy a mostrar en un detalle de la cadena respiratoria. Esto es un resumen integrado de el por qué es importante entender este flujo de protones desde la matriz de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Esta es la membrana interna de la mitocondria. Acá se encuentra el complejo número 1, el 2, que es soluble de membrana, la coenzima Q, el 3, el 4, y hasta acá la cadena respiratoria. ¿Y por qué digo hasta acá? ¿Qué pasa con el ATP? ¿Cuándo sucede la síntesis de ATP? La cadena respiratoria tiene la particularidad de que cada vez que procesa un electrón, sin dudas el aceptor final va a ser el oxígeno. Y va a ir cambiando las cargas eléctricas que están en la membrana. Fíjense acá. Si yo de la matriz voy sacando cargas positivas, de este lado de la membrana se van acumulando positivos y por lo tanto del lado interno se van acumulando cargas negativas. Esa diferencia de cargas eléctricas es lo que se conoce como el fenómeno de condensador. Cuando un condensador, si ustedes estuvieron en física alguna vez en la cursada, estudiaron física y estudiaron condensadores en algunas orientaciones en las escuelas, ustedes van a comprender que, o tienen que entender, que cuando se empiezan a acumular muchas cargas positivas de un lado y muchas cargas negativas del otro, aparece una diferencia de potencial eléctrico. A ver, un ejemplo en la naturaleza, el cielo y la tierra, ¿no? Cuando en el cielo y en la tierra hay diferencias de cargas eléctricas entre la tierra y el cielo, se produce el rayo, la caída de un rayo eléctrico cae. Bueno, eso es un fenómeno de condensador. Ese mismo fenómeno sucede acá. Cuando la cadena respiratoria saca protones positivos para el lado del espacio intermembrana, empiezan a acumularse y empiezan a quedar acá negativas, hay un momento en el cual se tiene que producir un shock eléctrico que compensa estas cargas. Bueno, ese momento, ese shock eléctrico, se produce gracias a la fosforilación oxidativa. Es una proteína que le permite a esa proteína abrir un poro a la membrana, un canal, y retornar cargas positivas. ¿Para qué? Para que se sintetice el ATP y logre condensar la energía eléctrica en el enlace que siempre hablamos del ATP, este ATP que tiene una alta carga de energía eléctrica. En ese momento, en ese instante, cada vez que hay la cantidad suficiente de cargas eléctricas en el espacio intermembrana y la cantidad suficiente de cargas negativas en el interior de la mitocondria, acá, en este espacio, esta proteína se abre un canal y condensa el ADP con el fósforo inorgánico para sintetizar ATP. Y ese momento en el cual queda el enlace rico en energía eléctrica. Y esa es la energía eléctrica que nosotros vamos a tener para entregarle al músculo, para entregarle a la contracción, para que se produzcan los procesos de transporte activo con consumo de ATP. Ese es el momento en el cual se condensa el ATP. Entonces, que quede bien en claro, el ciclo de Krebs va a condensar, a concentrar todos los procesos metabólicos, va a producir electrones que se van a entregar a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria va a provocar un fenómeno de condensador en este proceso y esa diferencia de cargas eléctricas va a compensarse gracias a la fosforilación oxidativa, es una proteína, que es la que sintetiza el ATP. De manera tal que se ha logrado evidenciar que cada vez que pasa un chorro de protones por el complejo número 1, se sintetiza un ATP. Pasa otro flujo de protones por el complejo número 3, se sintetiza otro ATP. Pasa un flujo de protones por el complejo número 4, se sintetiza otro ATP. Es decir, que los electrones que entran al complejo número 1 de la cadena respiratoria rinden 3 moléculas de ATP. Que los
electrones que entran en el complejo número 2, como la coenzima Q salteó al complejo número 1, produce la síntesis de 2 moléculas de ATP. Este proceso energético que sucede está directamente relacionado con el rendimiento de ATP de los hidratos de carbono. Y acá empezamos a enfocarnos en el tema que es motivo de la clase de hoy, el procesamiento de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, la glucosa fundamentalmente, va a entrar a la célula y va a llegar tarde o temprano al ciclo de Krebs para que a través del procesamiento de la cadena respiratoria rinda moléculas de ATP. Cada molécula de glucosa va a rendir una cantidad perfectamente conocida de moléculas de ATP. Pero para que la glucosa pueda internalizarse y ser procesada en nuestro cuerpo, primero debe absorberse. Debe desde la nutrición ir al cuerpo y pasar desde la luz del intestino hacia el interior de nuestro organismo. Y eso sucede en las células del endotelio del intestino. Si nosotros logramos imaginar que esta es la luz del intestino y esta es la membrana basal, la glucosa debe pasar desde la luz intestinal hacia el interior de nuestro cuerpo. Y eso lo hace por un mecanismo de transporte que depende del consumo de ATP. Es ATP dependiente. Y ese proceso es un proceso de cotransporte. ¿Qué quiere decir esto? Todos los hidratos de carbono que se convierten en glucosa en la luz del intestino por las disacaridasas, es decir, la lactasa, la maltasa, las enzimas que degradan a los disacáridos, la amilasa, que es la enzima que degrada el almidón en la luz del intestino, todas las moléculas de glucosa, para poder entrar a nuestro cuerpo, lo deben hacer acompañado del sodio. Es un mecanismo de cotransporte. Entra una de glucosa acompañada de un ion sodio. ¿Y por qué es ATP dependiente? Es ATP dependiente porque ustedes recuerden que la bomba de sodio y potasio tiene como propósito sacar del interior de la célula el sodio, sacarlo, esto que ustedes ven acá, sacarlo y poderlo cambiar por el potasio. ¿Para qué? Para mantener la cantidad de cargas positivas en ambos lugares y que el equilibrio electroquímico no se cambie. ¿Pero por qué sacarlo al sodio? Al sodio lo saca porque es un átomo sumamente higroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene altísima capacidad de hidratarse, de rodearse de moléculas de agua. Entonces, si el sodio queda dentro de la célula, si el sodio queda atrapado acá dentro de la célula, esto va a ocasionar que traiga mucha agua de la periferia de la célula, de acá, del líquido intersticial o desde este lugar que es el exterior, va a meter muchas moléculas de agua, la célula se va a inflamar y la célula va a estallar. La célula se lisa. Esa es la razón por la cual el ATP es tan importante y esa es la razón por la cual la bomba de sodio es tremendamente importante. Cuando nosotros no tenemos más ATP, es decir, cuando nosotros no ejecutamos la cadena respiratoria, cuando nosotros no tenemos oxígeno, no hay síntesis de ATP, no funciona la bomba de sodio y potasio. Y literalmente nuestras células no pueden sacar el sodio. Si no sacan el sodio, se mete el agua al citoplasma y las células estallan, las células se lisan. La fuente de ATP es necesaria y obligatoria, secundario dependiente de la bomba de sodio y potasio. Secundario, ¿por qué? Porque este transportador funciona si la bomba de sodio y potasio saca sodio. Cuando saco sodio, la célula necesita internalizar más sodio. Cuando entra el sodio, lo hace con una molécula de glucosa. Esta glucosa
va a ir al plasma sanguíneo y una parte de estas moléculas de glucosa van a quedar dentro de la célula del enterocito, las células del intestino, para ser procesadas metabólicamente y permitirle a la célula supervivir. Ahora, salgamos un poquito de lo histológico y vayamos así como de una manera muy fuerte a el procesamiento de la glucosa. Ya nos encontramos con la glucosa en el plasma sanguíneo, ya está en nuestra sangre, se ha internalizado, ya el organismo tiene circulando la glucosa. Ahora hace falta que esa glucosa entre a la célula. Para que la glucosa entre a las células en nuestro cuerpo, es necesario que exista una hormona que se llama la insulina. La insulina es una hormona que se encarga de meter desde el plasma sanguíneo a las células la glucosa. Y por favor, esto anótenlo. Es la única hormona hipoglucemiante en el ser humano. Hipo significa poco, emia, sangre. Es decir, es la única hormona que disminuye la concentración de la glucosa en la sangre de los seres humanos. ¿Y de qué manera lo hace? Metiendo la glucosa hacia los tejidos. Entonces armemos un mapa mental de todo esto. Nosotros consumimos alimentos. Estos alimentos, ahora nos concentramos en pensar en la glucosa. La glucosa entra a nuestro cuerpo. Por el proceso que les comenté, llega al plasma sanguíneo y cuando la glucosa de la dieta entra a la sangre, en sangre sube la concentración de la glucosa. Esta glucosa que sube en el plasma sanguíneo libera una señal a través del páncreas que provoca la secreción de la insulina. La insulina va a tener como objetivo hacer que esa glucosa que está en el plasma sanguíneo, que en ese lugar no le sirve a nadie, se meta dentro de las células para procesarse. Cuando se logra ese objetivo, la glucosa entra a las células, lo primero que le pasa a la glucosa es la glucosa que entra a la célula se fosforila. Esta glucosa que se fosforila, ¿por qué se le pega un grupo fosfato? Porque cambia su tamaño, su forma molecular. Porque la glucosa cuando está dentro de la célula con fosfato está activada y lista para entrar en las vías metabólicas. Pero también está bloqueada para que no pueda espontáneamente salirse del interior de la célula. De esa manera la insulina se garantiza que la glucosa esté dentro de la célula. Pero, ¿por qué en esta representación, en este resumen que yo tengo acá, tengo una enzima que sí le puede sacar el fosfato y devolverla? Porque solamente el hígado y el riñón, solamente esos dos órganos, anótenlo, se los conocen como los órganos glucogénicos. ¿Qué quiere decir? Que son los únicos órganos que pueden generar glucosa hacia la sangre. Pueden entregarle glucosa a la sangre. Es decir, que esos dos órganos son los que se encargan de que a nuestro cuerpo no le falte nunca el recurso de la glucosa en la sangre. Porque si la insulina la está metiendo, le está quitando disponibilidad de glucosa al cerebro y se produce la hipoglucemia. Y es lo que habrán visto que en muchas ocasiones a las personas les sucede que se desvanecen por la falta de glucosa. Bueno, precisamente estos órganos, gracias a esta fosfatasa, a la glucosa y fosfatasa, que ellos sí la tienen, pueden proveerle a la sangre glucosa para que nuestro sistema nervioso central siga activo y siga manteniendo los niveles de glucosa disponibles para fabricar ATP. Entonces, metemos la glucosa gracias a la insulina en la sangre, queda marcada, no se puede volver, pero queda activada. ¿Activada para qué? Activada para poder degradarse a través de la glucólisis, que es este camino que voy siguiendo con el mouse, hasta piruvato,
siempre y cuando haya la cantidad suficiente de oxígeno. Este piruvato se va a meter a la mitocondria. El piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A. Acá lo tienen, acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, junto con el oxalacetato, va a producir una vuelta del ciclo de Krebs. Van a aparecer los equivalentes reductores que les mostré recién. Van a ir a la cadena respiratoria. Van a procesarse los electrones. Van a llegar al oxígeno y se va a sintetizar ATP. Ese es el camino que va a suceder una molécula, que va a transitar, una molécula de glucosa por la glucólisis hasta la degradación total para producir energía, que es ATP. Pero también puede suceder que una molécula de glucosa transite por todo el camino de la glucólisis y llegue a piruvato, y en vez de tener la posibilidad de ingresar a la mitocondria porque no haya oxígeno suficiente, se deriva a ácido láctico o lactato. Y acá aparece esta molécula tan valiosa para la kinesiología, que es el ácido láctico en el músculo. Este ácido láctico es el que provoca el dolor muscular en el ejercicio físico, es el que provoca el cansancio. Este ácido láctico es la molécula que el kinesiólogo va a tratar de hacer un gran esfuerzo para movilizarlo desde las células musculares y que pueda ir al hígado para degradarse y ser nuevamente fuente de energía. Este ciclo bioquímico, metabólico, que procesa el ácido láctico en el hígado para convertirlo nuevamente en un recurso de energía, se denomina el ciclo del ácido láctico y también es conocido como el ciclo de Cori. Este ciclo de Cori, que es el que degrada las moléculas de ácido láctico que se producen, es un ciclo tremendamente importante porque también está, en cierta manera, quitando el ácido láctico de la sangre, que es esta molécula que está acidificando nuestra sangre. Y al poder degradarlo y reconvertirlo en fuente de átomos de carbono para sintetizar ATP, el ciclo de Cori es básico y fundamental cuando el atleta, cuando el deportista tiene que superar el muro. Cuando ustedes han escuchado, perdonen que le ponga tanta fisiología a toda esta química, pero de eso se trata la bioquímica en kinesiología. Cuando ustedes hacen una actividad física, hay un punto en el cual hay dolor muscular, hay una necesidad de regular la frecuencia respiratoria, hay como una brecha física, fisiológica que uno siente y de repente uno transita lo que se denomina en el atletismo el muro y a partir de ahí uno sí puede continuar haciendo deportes. Cambian muchos factores fisiológicos musculares, uno puede controlar la frecuencia respiratoria, controla por lo tanto la concentración de pH y uno dice, bueno, mira, estoy en mi estado de entrenamiento, estoy en mi mejor condición y estoy adaptado al entrenamiento físico. Todo tiene que ver con la producción de ácido láctico, con el pH de la sangre y con esta capacidad que tiene el cuerpo de tener recursos energéticos permanentes y continuos, aunque mientras vos estás compitiendo, no estás ingiriendo alimentos. Y acá aparece una molécula bastante interesante que es el glucógeno. Entonces anoten en un papelito, la primera fuente de energía que tiene nuestro cuerpo es la glucosa de la dieta. La glucosa que se mete a través del intestino, que llega a la sangre y es procesada en las células por la glucólisis. Piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, síntesis de ATP. Esa glucosa es la primera que nosotros disponemos. Esa glucosa se denomina instantánea porque se agota de una manera muy fácil. Pero no todo sucede en un solo sentido, se los dije al principio. Cada vez que una molécula de glucosa entra
para ser procesada en la glucólisis y degradarse. Estamos hablando del catabolismo de la glucosa. Una proporción de estas moléculas de glucosas se derivan a la síntesis del glucógeno. Es decir, consumo glucosa, una parte se utiliza para el ATP, una parte se almacena en el citoplasma. Y recuerden, la segunda fuente de recursos energéticos para nuestro cuerpo es el glucógeno almacenado en las células. Entonces, el primero, la glucosa inmediata, instantánea de la dieta. El segundo, el glucógeno. El glucógeno es una molécula, es un polisacárido que ya lo estudiaron para el primer parcial, que está constituido por unidades de glucosa, y cada vez que necesitamos glucógeno, este glucógeno se degrada. Vamos a ir un poquitito a un slide del glucógeno, que lo tengo por acá. Esta es la vía metabólica de la síntesis y degradación del glucógeno. Fíjense, el glucógeno es el producto que se acumula y acá viene de la glucólisis, la entrada al glucógeno. Fíjense, hay una parte que es la síntesis de glucógeno y otra que es el proceso de la degradación. Por lo tanto, en el mismo punto de la glucólisis se deriva moléculas para la síntesis de glucógeno, cuando tenemos en nuestro cuerpo la posibilidad de hacerlo porque nos sobra glucosa, y cuando no tenemos glucosa de la dieta, el glucógeno que se degrada entra en la glucólisis para su procesamiento. Entonces vuelvo otra vez al slide que estaba mostrándoles cómo resume el metabólico. Fíjense, qué interesante. La glucosa es fuente de glucógeno y el glucógeno es fuente de sustrato para la glucólisis. Pero el glucógeno también es fuente de sustrato para lo que se denomina la gluconeogénesis. Es decir, si nosotros estamos en inanición, nuestro hígado va a degradar su glucógeno para proveer glucosa a la sangre. Así, al cerebro nunca le falta la glucosa y no nos desmayamos por hipoglucemia. Entiendan que este mecanismo es tremendamente dinámico. Hay que conservar la fuente de energía, ATP, en las células de todo el cuerpo. Hay que conservar la suficiente cantidad de glucosa en el plasma sanguíneo para que a ningún aparato ni sistema le falte glucosa. Y también hay que almacenar pensando que no estamos comiendo sin parar. Entonces, el glucógeno que nosotros almacenamos generalmente se calcula que es suficiente y necesario para las 8 horas de ayuno. Es decir, que nosotros debemos cenar para poder dormir y poder, nuestro cuerpo en un metabolismo basal durmiendo, tener fuente de glucosa y de ATP suficiente gracias al glucógeno. Cuando este glucógeno comienza a agotarse, viene la tercera línea de fuente energética, que son los lípidos. Cuando se agotan los lípidos, estamos hablando ya de una condición metabólica muy, muy complicada, lo vamos a tratar en la próxima clase. Se agotan los lípidos, siguen los aminoácidos aportando su cadena carbonada, quiere decir degradar las proteínas. Ese es el estado de caquexia, el estado de supervivencia extrema de nuestro cuerpo, cuando degradamos las proteínas. Pero sigamos con los hidratos de carbono. Entonces la glucosa no solamente va a degradación para la glucólisis, sino que también se almacena. La gluconeogénesis es la vía metabólica que te permite, desde el ciclo de Krebs, retornar para sintetizar glucosa y entregarla a la sangre. Pero no solamente para la sangre. Fíjense que las células que no poseen esta capacidad de degradar la glucosa 6-fosfato, no poseen, todas las células del cuerpo, excepto las del hígado y del riñón, no tienen esta enzima. La pregunta es, ¿para qué tienen gluconeogénesis? Bueno, porque esas células necesitan también prepararse para el estado de la inanición, para el momento en el cual no estamos comiendo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestras células desarrollan gluconeogénesis de forma preventiva para almacenar glucógeno, esperando que falte de la dieta.
Pero también, acá aparece una cosa interesante, que como les dije que el ciclo de Krebs es anfibólico, el ciclo de Krebs también se relaciona con sintetizar lípidos, con sintetizar proteínas. Entonces, esta es la razón y es la justificación por la cual consumir hidrato de carbono, dependiendo de tu estado metabólico, engordás si estás sedentario o generas masa muscular si tenés actividad física. ¿Por qué? Y porque se va a promover cualquiera de estas síntesis. Y esto lo vamos a lograr a través de estas vías metabólicas que ahora voy a seguir agregando. Entonces, tomemos como un eje principal de discusión la glucólisis. A partir de la glucólisis se asocia síntesis y degradación de glucógeno, pero también aparecen otras vías metabólicas. Sigamos teniendo este mapa en mente y comencemos a agregar bastantes subsidiarios de la vía metabólica. Uno de ellos es la vía de la pentosa fosfato. Fíjense el siguiente detalle. Esta vía de los hidratos de carbono, esta vía de la pentosa fosfato, tiene la particularidad de que empieza con glucosa 6-fosfato, la de recién, la que hablamos que queda atrapada dentro de la célula. Comienza con eso y termina con exactamente la misma molécula. Entonces anoten, chicos, la vía de la pentosa fosfato es una vía metabólica que está relacionada con la glucólisis, que comienza con el mismo compuesto y termina con el mismo compuesto. Es decir, que de la glucólisis salen unas moléculas para formar parte de esta vía metabólica, vía pentosa fosfato. ¿Con qué objetivo? El objetivo principal de la vía pentosa fosfato es que tiene dos partes. Una parte que es esta que está señalada con la línea de puntos acá, la línea de trazos, es la parte de óxido reductora. Es decir, que acá, fíjense, la vitamina NAD, fosfato, oxidada, se está reduciendo, está produciendo NAD fosfato reducido. Miren, acá otra vez, más dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono que exhalamos por el pulmón. ¿Y para qué sucede esto? El NAD fosfato reducido es necesario y obligatorio para la síntesis de lípidos, pero también el NAD fosfato reducido es necesario y obligatorio para proteger la membrana del glóbulo rojo. Recuerden que los glóbulos rojos son células que transportan oxígeno. Como ellas transportan oxígeno, esas membranas están expuestas a que sus lípidos se oxiden. Y si los lípidos de la membrana del glóbulo rojo se oxidan, el glóbulo rojo se lesiona. Y esa lesión es reconocida por un órgano que se llama el vaso, y el vaso se encarga de destruirlo al glóbulo rojo. Entonces, para que eso no suceda, el NAD fosfato reducido es necesario para que un conjunto de enzimas, a través del sistema de la glutatión peroxidasa, logre neutralizar estos lípidos que se están oxidando y volverlos a su estado normal para que la integridad del glóbulo rojo pueda mantenerse durante 120 días, que es la vida promedio de un glóbulo rojo. NAD fosfato reducido, si no lo hay, no hay protección de la oxidación de las membranas de los glóbulos rojos. Y por lo tanto los glóbulos rojos se romperían. Existe una patología que se llama la anemia hemolítica. Hemolisis es ruptura. Entonces, hemolítica, ruptura de glóbulos rojos. Hay una anemia, una caída de los glóbulos rojos y la hemoglobina en algunas personas relacionadas con la lisis de los glóbulos rojos porque se afectan las membranas de los glóbulos rojos. Entonces, la vía de la pentosa fosfato produce NAD fosfato reducido y produce ribosa fosfato. Esta ribosa, esta que está acá, esta ribosa fosfato, es la ribosa
que va a formar parte de la molécula ADN y ARN. Recuerden que cuando estudiaron ADN y ARN, estudiaron que está formado por las bases púricas y pirimídicas, por ribosa y desoxirribosa. Bueno, ¿de dónde sale la ribosa y la desoxirribosa? Para que nuestras células puedan dividirse, puedan estar multiplicando ADN, expresando proteínas, sintetizando aminoácidos. Y bueno, precisamente la fuente del hidrato de carbono para la estructura del ADN y del ARN proviene de la vía pentosa fosfato. Sigamos. Entonces, a la glucólisis le agregamos la vía de la pentosa fosfato. Entra y sale en el mismo punto. Produce equivalentes reductores de N-fosfato reducido y ribosa. Pero también está ligado a la glucólisis. Acá está la glucólisis, acá todo esto es la glucólisis resumida. Está asociada a la fructosa, la vía metabólica de la fructosa. Cuando una persona sufre de hipoglucemia, también estamos hablando de la fructosa de la dieta, del disacárido, en el disacárido, ¿se acuerdan? Cuando uno está desvanecido, está en un estado de coma, ya sea por hiperglucemia o hipoglucemia, lo primero que hace el médico es colocarte un suero con dextrosa. Ese suero, esa dextrosa, ese hidrato de carbono es la fructosa. ¿Por qué la fructosa? Porque la fructosa se absorbe de una manera excelente en el intestino y puede ingresar a todas las células de nuestro cuerpo sin la necesidad de que esté relacionada o vinculada a una hormona como es la insulina. Entonces, como la fructosa puede entrar libremente a la célula, existe lo que se denomina la vía de la fructosa. Esta fructosa que está acá, que puede ser de la dieta o puede ser la que te colocan en la vena, en el suero, no tiene relación directa con subir la glucosa en el plasma sanguíneo. Entonces, el médico no corre ningún riesgo si el paciente está inconsciente y sin saber si es diabético o no lo es. Entonces, la fructosa te salva la vida. ¿Por qué? Porque es una inyección metabólica de moléculas a la glucólisis dentro de la célula para que se desarrolle la glucólisis y logre el objetivo de sintetizar ATP. Entonces, la fructosa tiene la particularidad de entrar en la glucólisis en 3 puntos. A través del sorbitol y llegando a la glucosa 6-fosfato y de ahí glucólisis. Directamente en fructosa 6-fosfato y glucólisis. A través de una aldolasa y glucólisis. A través de gliceraldehído y glucólisis. Entonces, existen tres puntos, 1, 2, 3, y este punto directo de ingreso de la fructosa a la glucólisis como una fuente más de hidratos de carbono para el procesamiento de ATP o para la acumulación o almacenamiento de glucógeno como reserva o para la gluconeogénesis en el hígado y en el riñón. ¿Por qué no se puede dar siempre fructosa a los individuos? Porque el exceso de sorbitol tiene un impacto en la retina del ojo y provoca cataratas. Eso ya lo vamos a estudiar más adelante. Entonces ese sería el fundamento de por qué razón al paciente que está internado no lo tienen siempre con un suero con dextrosa. Le rotan dextrosa y fisiológico, dextrosa y fisiológico. Porque el exceso de fructosa es tóxico. Y es así que aparecen patologías. Estos puntitos que ven marcados acá son los puntos en donde pueden existir patologías asociadas al metabolismo de la fructosa. Pero existen otros hidratos de carbono que nosotros ingerimos en la dieta y que es parte de un disacárido que se llama la lactosa.
galactosa. La lactosa estaba formada por unidades de galactosa y glucosa, lo vimos en el primer parcial. Y bueno, ¿y la galactosa cómo es fuente de energía? Porque existe la vía de la galactosa. La vía de la galactosa es esta que les estoy mostrando acá. Tiene la particularidad de que nosotros tomamos leche, se internaliza la galactosa a nuestro cuerpo e ingresa en la vía de la galactosa. Al ingresar en la vía de la galactosa, es procesada por diferentes enzimas para al final del camino, sí o sí terminar en glucosa. O sea que la lactosa de la leche provee glucosa a nuestro cuerpo. Y ustedes fíjense que cuando lo van leyendo, van a ver que ingresa en intermediarios de la glucólisis. Entonces, tomar la leche te hace recuperar la glucemia. Tomar leche te hace subir la glucosa en el plasma sanguíneo. Tomar leche te da energía. Y este es el fundamento por el cual el niño en el primer año de vida es lactante. El bebé vive, crece, se desarrolla y madura neurológicamente solamente tomando leche, porque posee y tiene la vía de la galactosa para ser fuente también de glucosa. Pero va una pregunta que resulta también importante analizar. ¿Qué pasa con la necesidad en nuestro cuerpo de formar los gangliósidos, los galactósidos? ¿Qué pasa cuando necesita nuestro cuerpo sintetizar glucoproteínas que tienen como unidades de monosacáridos en la parte glucosídica la galactosa? ¿De dónde la saca? Simplemente de la dieta. ¿Qué pasa con la mujer embarazada y la lactancia? ¿De dónde se forma la lactosa para la glándula mamaria? ¿De dónde está la fuente de galactosa? Bueno, precisamente, acá les estoy mostrando que la glucosa, a través de los intermediarios de la glucólisis, también puede terminar en galactosa. Y en la glándula mamaria, esta galactosa se puede unir con la glucosa para formar la lactosa de la leche. O sea que me interesa que ustedes en esta clase que va muy rápido, y les pido disculpas que así sea, hay mucha lectura que desarrollar acá, ustedes comprendan que las vías metabólicas de los hidratos de carbono, que es lo que nos ocupa hoy en la clase, está íntimamente relacionado con múltiples procesos. La glucosa está vinculada a muchísimos procesos metabólicos. Muchos procesos metabólicos tratan de garantizar también la provisión de glucosa en nuestro cuerpo. La glucosa se almacena como glucógeno. La glucosa puede llegar a la cadena respiratoria hasta la síntesis de ATP como fuente de energía. La glucosa puede terminar como ácido láctico. Sí, y ese ácido láctico volver nuevamente a entrar a la glucólisis gracias al ciclo de Cori, al ciclo del ácido láctico. La glucosa se relaciona con la vía de la pentosa fosfato, que es una derivación intermedia de esta zona de la glucólisis. ¿Para qué? Para proveer ribosa, para la síntesis del ADN y del ARN. Entra también la glucosa por sus intermediarios para producir NAD-fosfato reducido, para proteger al glóbulo rojo, para hacer un segundo cofactor necesario y obligatorio para la síntesis de lípidos. La glucosa se relaciona con la fructosa y la fructosa con la glucosa. La glucosa se relaciona con la galactosa
galactosa y la galactosa se relaciona con la glucosa. Todo a través de este nudo metabólico, de esta vía metabólica que está esquematizada en este gráfico. Con esto terminamos por hoy la clase. Y nada, chicos, gracias por la tolerancia, gracias por estar tanto tiempo acompañándome. Un saludo muy afectuoso